yo la vi en Shabbat, la pregunta, estudié un poco el libro de la noche, acá estamos en invierno, la noche de Shabbat es larga, entonces hay que aprovechar un poco para estudiar un poco sobre las posibilidades. Y acá tengo una pregunta interesantísima, que la pregunta fue la siguiente, vamos a hablar por dentro. Como ya veo que la gente no entiende si hablo en hebreo y en español, la gente se marea un poco, es entendible, porque yo estoy acostumbrado, pero la gente que no está acostumbrada lo se marea. Entonces voy a tratar de leerla, primero que la quiero leer por dentro, para no faltarme algunos detalles. Ahora, no la voy a traducir, sino que la voy a leer despacio en español. Realmente es como todo, cada uno tiene su ritmo para hablar. A mí, por ejemplo, tener a alguien de Brasil que habla en portugués, tipo que yo portugués traduje varios libros, me es imposible. No puedo entender una palabra cuando me habla en portugués. En español me arreglo, con gente que habla más rápido que yo, me arreglo. De todas maneras, hay gente que no se arregla. Especialmente cuando se hebreo, hebreo y español y no saben hebreo, entonces es como que le metieron chino dentro del español, entonces no entienden nada. Está bien, yo entiendo, no me enojo. Son cosas, yo estoy acostumbrado, yo estudio con Mará en español, en hebreo español, arameo español, todo con español. Tengo jarmutos en español, el rap Schweiz, estudio conmigo a la noche, estudiamos la Mará, es argentino él. A la mañana estudio con alguien en el cole de Rauberman y también es argentino y hablamos en español, traducimos. Y cada uno, y nunca me dijeron que hablo demasiado rápido. Pero todo, claro que no te acostumbro a escuchar en hebreo, entonces es entendible, de todas maneras, es como todo. Nadie obliga a escuchar mis clases, nadie, si no, no me entendés, no me escuches, y ya está, ¿qué va a hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo no puedo cambiar el ritmo de hablar, el que no me entiende, ¿qué pregunta? ¿Qué parte no entendió? De todas maneras, también considero a esa gente, y por eso voy a traducirlo de español, tratar de decir cuantas menos palabras en hebreo, para que se entienda mejor. ¿Ok? Todo. A veces los doctores, por ejemplo, tienen letras que la gente que no entiende, no es doctor, no tiene un pepino lo que está escrito ahí en las cartas que ellos hacen, no entienden nada la gente. Y entre ellos se entienden lo más bien, perfectamente. Van a la farmacia, se entiende perfectamente lo que el doctor necesita, no tiene ningún problema. Hasta cuando uno no está en tema, hasta claro, cada palabra en hebreo molesta, porque no está un tema, son cosas nuevas, nunca se escuchó estos temas en las clases de YouTube, ¿qué? Entonces es algo que la gente no está en tema, y eso hace que dificulte más hablar en hebreo, aunque a mí me gustaría más hablar en hebreo más. Pero yo veo lo que me escriben, la gente que se molesta, también me dice que hablo un poco rápido, eso a mí no me molesta, siempre fue así, tampoco me pienso que voy a cambiar la forma de hablar. El que me entiende, y que no, así que me pregunto lo que no entendió. Pero que me pongan no te entendí lo que dijiste. ¿Qué parte? Yo a veces explico la pregunta, cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta. En la mitad hay un desarrollo, es decir, una explicación del tema. Ahora, ¿qué parte no se entendió? No te entendí lo que dijiste. ¿Qué parte? La pregunta no entendiste, la respuesta, el medio, no entendiste nada. Y bueno, si no entendiste nada, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Escuchar de vuelta. No te entendiste de vuelta. Escribí, no sé, preguntá cuál fue la pregunta, no te entendí. Y si no, deja de escuchar. Hay muchos canales de YouTube, en YouTube allá, yo no me enojo con nadie, no hay ningún problema. Top. Así eso es algo que quise haga una introducción un poco el cambio que voy a hacer en el canal de hablar menos en hebreo y más en español. Top. Entonces así, la pregunta era la siguiente. Había una maestra que vio que la alumna entonces no atendía la clase, no prestaba atención. La pregunta es, ¿acaso la maestra tiene permitido parar la clase y preguntar a la alumna si ella puede repetir lo que dijo la maestra? Sabe perfectamente, la maestra sabe perfectamente que la alumna no va a contestar y se va a avergonzar delante de todas sus amigas. Otra pregunta
¿Acaso la maestra puede hacer una prueba de alpe, o sea, no escrita, oral, una prueba oral, a las alumnas, cuando ella sabe que hay alumnas que no van a saber las respuestas? Y así se van a avergonzar delante de todos. ¿Cuál es la duda que se tiene? ¿Por qué se va a permitir o prohibir? Quizás se va a permitir porque la finalidad que tiene la maestra es para el bien de la alumna, para que en el futuro la alumna preste atención y sepa más, estudien mejor. Pero quizás está prohibido porque el Rambam dice que si el maestro ve que los alumnos no estudian Torah y no se esfuerzan en ellos y por eso no entendieron, entonces está obligado a enojarse. Pero esto es con respecto a los alumnos que estudian Torah y por eso el maestro tiene que avergonzarlos para que presten atención. Pero una alumna, nosotros sabemos que una niña, una mujer no está obligada en el estudio de la Torah, entonces por tanto no está obligada a estudiar y solamente la finalidad del estudio es para que no esté en la calle. Entonces no tendrá la maestra permiso de avergonzarla en público. Repito la pregunta. La pregunta era la siguiente. La maestra entonces vio que una alumna no prestaba atención. Una o varias alumnas. ¿Acaso se le puede decir a esa alumna que repita todo lo estudiado, mismo que sabe que no le va a contestar bien? Y otra pregunta es si se puede hacer una prueba oral a las alumnas, sabiendo que varias de las alumnas no van a poder contestar. ¿Cuál es la parte que se puede? La parte que se puede es para que las alumnas presten atención. Pues si cada uno va a volar y va a soñar en la clase y no va a prestar atención, entonces no es algo bueno. O podemos decir que no, lo que está permitido es cuando son hombres, cuando son niños los que están estudiando, que tienen la obligación de estudiar Torah, pero como las niñas no tienen la obligación de estudiar Torah, entonces quizás está prohibido, porque la finalidad del estudio es prácticamente que no estén en la calle, más que estudien lo que están estudiando. Ahora vamos a ver que depende de qué se está estudiando, va a ser la respuesta. Entonces, el Rabbi Silverstein, en el libro, perdón, no lo mencioné, el Rabbi me dijo que lo mencione, el libro Lejalef Mesimcha, como lo ven acá. Entonces, el Rabbi Silverstein, en el libro Lejalef Mesimcha, contesta lo siguiente. Si la maestra está dando una clase de leyes judías, a la Jot, entonces ahí está permitido. Porque una mujer, aunque no está estudiada, no tiene la obligación de estudiar Torah, además de todas maneras tiene que estudiar las leyes que le corresponden, estudiar kashrut, estudiar si los alimentos, qué alimentos se puede comer, qué alimentos no, a la Jot Shabbat, si la mujer va a estudiar la Jot Shabbat, no va a saber lo que es borer, lo que es jitá, que se llama cocinar, que se llama encender fuego, cargar, tiene que estudiar las leyes, como escribió el libro Hasidim, que la persona tiene la obligación, el hombre, el padre, tiene la obligación de enseñarle a sus hijas los preceptos, pero no cosas complicadas, sino leyes en la práctica, como se acostumbra a estudiar con las mujeres, que no se dan todos los pilpulim como hay con los hombres, sino permitido, prohibido y ya está. Y lo que está escrito en la Gemara, que la persona que le estudie, que le enseña a una mujer Torah, enseña como algo, bueno, la Gemara pregunta ahí que la Torah es algo tifluto que se llama la Gemara. No, sino que la mujer, como no tiene tanta calá, entonces va a tener malas enseñanzas, o por tanto que con la Gemara explica ahí en Sotá, que por tanto que entró sabiduría a la mujer, hasta la mujer usó esa sabiduría para mal, que así se la Gemara. Entonces lo que está escrito en la Gemara, eso se refiere cuando la persona le enseña las cosas profundas, el motivo de los preceptos y las cosas secretas de la Torá
Eso no se le enseña ni a una mujer ni a un niño. Pero las leyes que tiene que saber, hasta ahí, por supuesto que puede enseñarle. Porque si no le va a enseñar las leyes de Shabbat, ¿cómo las va a saber? ¿Cómo va a cuidar Shabbat? Y así también con todos los preceptos que la mujer tiene que cumplir. Y trae como demostración de esta alajá, de este psak, de esta ley, de este dictamen, que en la Gemara de Sanedrín encontramos que en los días de rey Hizkiyahu no se encontró ningún niño y ninguna niña, ningún hombre y ninguna mujer que no eran expertos en las leyes de pureza e impureza. Vemos acá que en esa época sí le enseñaban a las mujeres, a los tirokot y a los nashim, le enseñaron incluso las leyes de pureza e impureza. Hasta bien en este tiempo, entonces escribió el Hafetz Haim, le escuché a la Jot en el final del Tratado de Sotá, el Sotá, el capítulo 3 donde la verdad trae este tema, de enseñar a la mujer Torah, que todo lo que los sabios dijeron, que no se puede enseñarle a una mujer Torah, esto se refiere en el tiempo de ellos, cuando cada uno vivía con sus padres, y el cumplimiento de la Torah de los padres era fuerte, y por eso cada uno se acostumbraba al camino de los padres. Es decir, que podíamos decir que no estudian Torah, ¿por qué? Porque se podía confiar en la conducción de sus padres, que se conducían de manera recta. Pero hoy en día, que también la conducción de los padres es muy débil, y también puede ser que tampoco viva en lugar de los padres, los hijos, es un precepto, un gran precepto enseñarles el Humash, también Nevi'im y Ketuvim, las enseñanzas de los sabios, de Musar, por ejemplo, Pirkei Avot. Nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos toda la masaje traducida con clases, el libro Menorá Maor. ¿Para qué? Para que se le verifique a ellas el tema de nuestra fe del judaísmo. Y entonces, según esto, entonces el Rab contestó lo siguiente: si la finalidad de la mujer, de la maestra al enseñar a las niñas Torah es para ir por el camino correcto, entonces se va a permitir avergonzarla. Porque parte del trabajo, de la función que tienen los padres, es conducir a las hijas para que vayan en el camino correcto, como está en Sanedrin. Y la maestra es como una delegada de los padres para inculcarle a las hijas las enseñanzas de la Torah. Y por lo tanto, si la maestra ve que la alumna puede salir una mujer importante, y cuando ella le hace le llama la atención, es para su bien, entonces ahí se va a estar permitido. Pero cuando la alumna no molesta en la clase, y ella está estudiando, por ejemplo, matemáticas, que matemáticas son muy importantes, o historia, son muy importantes, son cosas muy importantísimas, pero no son palabras de Torah. Entonces, ahí ya no es por ir por el camino correcto, sino que ella está ahí volando. Entonces, por ello no sabe lo que están estudiando. Le parece raro que en ese entonces, si están estudiando matemáticas, historia, eh, geografía, no sé, lo que sea, lo que no son partes de Torah, no son enseñanzas de la Torah, ni leyes, entonces la maestra tiene prohibida usarla en público, sino que después de la clase la va a llamar, le va a llamar a la alumna y le va a decir que para la próxima preste más atención. Entonces, el resumen de lo que preguntó, lo que se le preguntó a Rab, es cuando la maestra tiene permitido avergonzar a una alumna al traer que le pregunte si puede repetir lo que se estudió, ¿cuándo se va a permitir? Entonces, la respuesta es la siguiente: ¿cuándo es una clase de leyes de Torah? Entonces, siento que una mujer, una alumna, está obligada a conocer las leyes. Entonces, ahí la maestra le puede preguntar si puede repasar lo que ella enseñó en la clase y también hacer una prueba oral. Siempre que la maestra tenga buenas intenciones para educarla en el camino correcto y enderezarla. Pero si ellos están estudiando ahora
un tema que no implica ningún cumplimiento de la Torá, por ejemplo, como expliqué, matemáticas, geometría, dibujo, lo que se llama, entonces, entonces ahí la maestra va a tener prohibido decirle en público que repita el material es lo que enseñaron en la clase, pero después de la clase va a poder llamar a la alumna y decirle que para otra vez que preste más atención a lo que se estudia, pero en público tiene prohibido. Y así entonces, si es así como dice Rab, que así la halajá, como dijo Rab, entonces no sé qué permiso tienen en los colegios que tienen, por ejemplo, en donde yo estudiaba, al principio, antes de ir a las yeshivot, entonces había una parte que eran materias seculares y después estaban las materias de Torah, que entonces, si es así, entonces no le puede preguntar a un alumno repetir lo que el maestro dijo, no hay ninguna permisión. Si no se trata de materias de Torah, no hay ninguna permisión. Ahora, ¿qué pasaría en un Ben Noach que no tiene el precepto de estudiar Torah? Un Ben Noach, por ejemplo, según lo que dice él, hay que ver si hay una prohibición, explicaba que sí, porque Rafael de Acón dice que todos los preceptos que son lógicos también rigen en un Ben Noach. Y al reconocer al prójimo también es algo que es una ley obvia, que está prohibida. ¿Qué? Entonces ahí había que ser un idón, también había que analizar cuál sería la ley en tal caso. De todas maneras, la halajá es muy interesante, depende, en resumen, depende de lo que se está enseñando, y está enseñando Torah, está permitido preguntar a la alumna, mismo que se sabe que no va a contestar, y si está estudiando una materia secular, entonces ahí va a estar prohibido. Entonces, ahora vamos a seguir.